Bien. Buen día, profesora. Mi nombre es Liliana Luciana Farroña García y con respecto al tema de interés seleccionado para la redacción de nuestro ensayo, que en mi caso es la aplicación de la pena de muerte, después de ya haber visto los aspectos generales e internacionales de este tema, he decidido centrarme en nuestro país, el Perú. Bien, para la elaboración de mi mapa mental, he tomado como fuente única un libro del Fondo Editorial del Poder Judicial, el cual contenía desbordante información. Sin embargo, he conseguido tomar los puntos más importantes y sintéticos de todo el libro. Asimismo, he logrado tomar 4 fichas bibliográficas de esta fuente. Bien, para empezar a hablar de la pena de muerte en el Perú, es necesario primero definir qué es la pena. La pena viene a ser una sanción legal materializada en la restricción de la libertad personal y, en los casos más graves, la privación de la vida, cuya función es salvaguardar la paz social, la seguridad y las exigencias morales de la sociedad. Bien, tenemos los aspectos generales. Hay que tener en cuenta los abolicionistas y las técnicas en las que se aplicaba. En los abolicionistas encontramos internacionales como Tomás Moro, quien decía que la criminalidad tenía su origen en 2 factores: la ignorancia y la miseria. Al igual que en contra de la pena capital, encontramos a Michel de Montaigne, Blas Pascal, Immanuel Kant y el más alto pensador César Beccaria, que decía que el hombre renuncia a cierta parte de su libertad para dársela al soberano. Sin embargo, no ha dejado en manos de la sociedad el derecho a matarlo. Si hablamos del debate con respecto a la abolición de la pena de muerte a nivel nacional, este ha sido particularmente intenso, y más si se consideran las convenciones nacionales. Es necesario mencionar a 3 autores como son José Gálvez, Francisco de Paula González Vigil y Nicanor Tejerina. En las técnicas aplicadas a nivel nacional encontramos la decapitación, utilizada en la época precolombina, especialmente en el Tahuantinsuyo, la horca, la hoguera y el desmembramiento en el virreinato, y el fusilamiento, pues, utilizada a inicios de la República. A nivel internacional tenemos la decapitación en países como son Arabia Saudita y Qatar, la silla eléctrica e inyección letal en Estados Unidos, esta última inyección letal aplicada en China, Tailandia y Vietnam, el ahorcamiento en países como son Afganistán, Irán, Irak y Japón, y el fusilamiento como una técnica predilecta de Bielorrusia, China y Corea del Norte. Bien, para conocer qué tan enraizada está este tema en nuestro territorio, debemos conocer su historia. Vamos a empezar hablando del Tahuantinsuyo, donde se tomaban 2 criterios para sentenciar la pena de muerte. Primero, que es la clase social, dependía si eras de la nobleza o de la plebe, y pues la gravedad del delito. Estos delitos que se castigaban con pena de muerte son el homicidio, el robo, el adulterio y, por último, el engaño hacia el Inca. En el virreinato surgieron 2 sistemas penales: el derecho castellano, que eran de los españoles en sí, y el derecho indiano, que surgió de las leyes de India. Hay que tener en cuenta de que ambos tenían una característica con respecto a la pena de muerte, que era causar el mayor dolor posible al reo antes de su muerte. Y tenemos que la Inquisición sirvió como un instituto autónomo, pero que perseguía a la herejía, y es decir, que tomaba estos delitos como asuntos de orden público o del Estado, y que pues estos delitos eran aquellos que iban en contra de la religión cristiana. Bien, con respecto a la República, debemos tener que dependía de la aplicación o sea, su aplicación dependía de las condiciones e ideología del gobierno de turno. Encontramos la Constitución de 1828, que es la primera en la que se permite la pena de muerte; el Código Penal 1924, que es el último código penal en el que se permitía la pena de muerte; y por último la Constitución de 1993, que permite, sí, pero para ciertos delitos como son la traición a la patria en guerra exterior y el terrorismo. Cuando ya nos referimos a los casos que han pasado en la historia, encontramos el asesinato de los hermanos Gutiérrez y Balta, conocido como el más notorio acto de justicia popular en época republicana, y la última ejecución registrada, que es la de Julio Vargas Garagay, que fue eh, sentenciado por traicionar a la patria siendo espía de Chile. En el ocaso, pues tenemos ya a la Comisión Americana de los Derechos Humanos en 1969, también conocida como el Pacto de San José, que en el artículo 4, que es la pena de muerte, decía que no podrá restaurarse en los países en los que se ha abolido. Era aplicada para los delitos más graves, no a los delitos comunes. No deberá ampliarse, no podrá dictarse a mayores de 18 años, menores de 18 años, mayores de 70 años y mujeres gestantes, además de que puede ser perdonada, sí, mediante la amnistía.
En el caso, pues tenemos la Constitución de 1979 y el Código de Justicia Militar que daba en caso de traición a la patria en guerra exterior. Y con respecto a la Constitución de 1993, encontramos que se menciona la pena capital en dos artículos, como son el artículo 140 y el artículo 170. El artículo 140 en el terrorismo y el caso de guerra, y el artículo 170 en la traición a la patria, y que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional estaban sujetos al Código de Justicia Militar. Debemos considerar que el artículo 140 de la Constitución peruana actual estaría violando lo firmado o lo acordado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que uno de ellos era, pues, no deberá ampliarse la gama de delitos de los que ya se aplica actualmente, pero en cambio esto se amplió a la parte del terrorismo. Entonces, esta es la razón por la que no se le pudo aplicar la pena de muerte a los líderes de MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y del Sendero Luminoso, sentenciándolos así a cadena perpetua. Luego tenemos los intentos de restauración, el proyecto ley permisivo como el 4957 contra delitos de corrupción de más altos funcionarios y del presidente de la República en casos de emergencia, en el 4960, que permitía en caso de feminicidio, y el 4961 en caso de violación de menores. Y las abolicionistas 02232, que decía que si se aplica la pena de muerte estaría en un retroceso constitucional, el 04431, que si se logra abolir la pena de muerte, estaremos cumpliendo los derechos humanos y los tratados de los que Perú es parte, y el 00371, donde dice que la pena de muerte no está actuando de manera disuasoria, por lo que no estaría funcionando. Muchas gracias.